Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor que en esta mañana somos un buen grupo de hijos suyos donde podemos participar de este tiempo, donde hemos venido a adorar y alabar su nombre y donde también estoy seguro que en esta mañana Él nos va a hablar a través de su bendita palabra. Me gustaría compartir con vosotros en esta mañana unas palabras del Salmo 85. Vamos a leer todo el Salmo. Y dice así la palabra del Señor. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob y perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien a nuestra tierra, dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Pues amén a estas palabras. Y en esta mañana me gustaría hablar sobre el avivamiento. A la luz de los tiempos que vivimos, necesitamos un avivamiento. El pueblo de Dios necesita un avivamiento. Avivamiento, si tuviéramos que definirlo, es Dios obrando para restaurar la salud de su Iglesia. El COVID ha deteriorado nuestra salud y también creo que ha deteriorado un poco nuestra salud espiritual. El hecho de no poder reunirnos más presencialmente ha dañado en parte nuestra salud espiritual, porque en la medida que los hijos de Dios dejan de reunirse, sufrimos la consecuencia de ese gozo que nos pertenece y de ese aprender los unos de los otros. Por eso creo que estamos en un periodo y en un tiempo muy importante para que el Señor traiga un avivamiento a nuestra Iglesia. Avivamiento significa volver a la vida, como dice el versículo 6 del Salmo 85 que acabamos de leer. ¿No volverás a darnos vida? Dice el salmista a Jehová Dios. ¿No volverás a darnos vida? Un avivamiento es que ponga a los santos en acción. Tenemos que ser hombres y mujeres que creemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y esto se ha de poner en acción, y sabemos que esto es predicando la palabra y orando cada día a Él para que muchas personas puedan conocerle. Un avivamiento es que Él traiga nueva visión a nuestras vidas como hijos suyos a nivel individual, pero también que traiga una visión a toda la Iglesia de lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Lo que la Iglesia tiene que hacer, no cabe duda, es predicar el Evangelio. Pero dentro de eso está cómo
hacia dónde y con qué fuerzas, con qué dones contamos para ello. Y eso nos lo tiene que revelar el Espíritu Santo a través de una visión que Él nos dé. Tiene que ser un avivamiento que se note, ¿verdad? Las cosas extraordinarias siempre se notan. Vivimos en una sociedad donde cualquier cosa, por insignificante que sea, se nota enseguida. Y es algo que no se puede quedar entre cuatro paredes. Un avivamiento no se puede quedar aquí entre estas cuatro paredes. Tiene que salir fuera de estas cuatro paredes para que personas puedan conocer el mensaje de Cristo. Y para ello, como he dicho antes, necesitamos esa visión. Y el avivamiento tiene que dar como resultado cosecha. Tiene que haber cosecha. Si la palabra de Dios se predica, y se predica con poder, tiene que quebrantar corazones. Y esos corazones es la cosecha que Dios quiere traer a su iglesia, a esta congregación. La palabra de Dios siempre lleva fruto, ¿verdad? Cosecha. El avivamiento puede ser una experiencia a nivel de toda la iglesia, pero también puede ser una experiencia a nivel local, ¿verdad? O sea, a nivel individual. El Señor puede hablarnos y guiarnos como iglesia, pero también a ti, individualmente, como a mí, puede tocar nuestras vidas y hacer que nuestras vidas sean quebrantadas y sean llenas de su Espíritu y el Señor pueda utilizarnos. Los grandes avivamientos no empezaron con grandes congregaciones orando, empezaron con un hombre o una mujer orando y a partir de ahí, y durante mucho tiempo, no cabe duda, eso no es automático, y con mucho tiempo y mucha constancia, el Señor trajo avivamiento a grandes ciudades y pueblos y naciones. Ahora nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué ocurriría si en esta iglesia se produjera un avivamiento? Bueno, lo primero de todo es que lo anhelemos. Si no lo anhelamos, no va a ocurrir, evidentemente. Pero yo creo que sí, que lo anhelamos. Rubén en su oración ha dicho, Señor, que haya un avivamiento en toda esta zona. ¿Verdad, Rubén? Pues si lo deseamos y lo anhelamos, yo estoy seguro que el Señor nos lo va a conceder. Pero ¿estamos dispuestos a dar el primer paso para que eso ocurra? Porque siempre hay un primer paso. Siempre hay un primer momento para que las cosas ocurran. Las cosas no ocurren automáticamente. ¿Es apropiado orar por un avivamiento o es algo que ha de venir solo? Yo creo que el avivamiento viene cuando el pueblo de Dios se hinca de rodillas y lo pide. Cuando hincamos nuestras rodillas, el Señor nos concede todo lo que le pedimos. No casi todo, todo. Porque cuando Él no nos lo concede es porque no lo merecemos o no estamos preparados o no es su voluntad. Pero una cosa sí podemos estar seguros, que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Es nuestro Padre Celestial. Y no hay ningún Padre humano que no atienda a la voz de su Hijo. Cuanto más nuestro Padre Celestial está atento a escuchar nuestra voz, porque nos ama. Dice en este versículo 6, ¿no volverás a darnos vida? El salmista está orando por un avivamiento, porque todo avivamiento, como he dicho, empieza en la oración. Decía el gran predicador Moody, toda gran obra de Dios puede rastrearse a un personaje de rodillas. Toda gran obra de Dios a lo largo de la historia, si se rastrea, se verá que ha sido un hombre, una mujer o una congregación de rodillas. No hay más.
Es la oración y la entrega a nuestro Dios el que puede hacer grandes cosas con nosotros. Y así está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas 7:14, Dios le dice al rey Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿qué pasará? Abriré los cielos y derramaré grandes bendiciones. No cabe duda, no cabe duda. Si tenemos fe, el Señor abrirá los cielos y dejará caer grandes bendiciones. Pero para esto es como dice, y oraren, y oraren. Tenemos que orar, tenemos que orar. En Hechos 4:31 dice que cuando hubieron orado, los cristianos que estaban allí, ¿qué pasó? Vamos a leerlo. Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, nuestra misión no es otra cosa que lo que dice aquí: hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si el avivamiento viene a nuestras vidas, no tiene otra función sino predicar la palabra y predicarla con fe, con denuedo, con valor, con ganas, ¿verdad? Está bien pensar en un avivamiento, pues estos son cosas que han sucedido en el pasado. Si leemos la historia de la Iglesia, veremos grandes avivamientos, ¿verdad? Los grandes avivamientos que hubo en Inglaterra, que hubo en Estados Unidos, ¿verdad? Allí los hermanos Juan y Carlos Wesley o Jonathan Edwards, estos hombres, utilizados por el Espíritu Santo, trajeron un gran avivamiento al pueblo de Dios. Miles, cientos de personas se convirtieron, ¿verdad?, por el poder del Evangelio, de estos hombres que predicaban con ese poder, ¿verdad?, la palabra de Dios, y se convirtieron muchos miles de personas a Cristo. Todos nos emocionamos cuando podemos leer algún relato de avivamiento, o al menos a mí me ocurre, cómo el poder de Dios se mueve y cómo puede hacer grandes cosas. Y la Iglesia está aquí porque ha habido grandes avivamientos, ¿verdad? Y la Iglesia se ha mantenido porque ha habido grandes avivamientos que han ayudado a seguir predicando la palabra. Necesitamos un avivamiento que atice el antiguo fervor, Es decir, ¿os acordáis del día que os convertisteis a Cristo? De ese primer amor. Esta mañana cuando he llegado he saludado a Paco y he visto en sus ojos algo diferente. Me ha dicho, con la Iglesia, muy bien. Dice, con el trabajo no tan bien, pero con la Iglesia, muy bien. ¿Ha sido así? ¿Por qué? Porque cuando hay gozo en nuestro corazón, se ve, se palpa, ¿verdad? Se nota. Es una experiencia tan extraordinaria sentir el gozo, la paz, la alegría que derrama el Espíritu Santo en nuestras vidas, que no lo podemos ocultar. Y ese primer amor muchas veces el Señor nos lo tiene que recordar y traer a la memoria, para que no olvidemos lo mucho que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cómo cuando le conocimos fue algo tan extraordinario y estábamos dispuestos a hacer lo que fuese. Es verdad que con el tiempo
y la rutina nos enfriamos, pero eso no quiere decir que no volvamos a retomar ese primer amor. Ahora, cuando hemos estado en Menorca, estuvimos a ver a la familia, a mi hermano y a la sobrina y sus hijos. Asistí a la iglesia, al grupo que había allí en Ciudadela, y vino enseguida a mi memoria los tiempos cuando se empezó allí la obra. Y los hermanos, claro, no nos conocen porque no vamos mucho. Algunos sí, los que llevan más tiempo sí nos conocen, pero otros no. Y entonces el pastor Miguel Ángel Jesús dice, ¿por qué no cuentas un poco la historia de este grupo, de esta iglesia de Ciudadela? Digo, pues mirar, esta iglesia comenzó allá por los años 70. Mi padre y mi madre venían en un barco a Ciudadela, a Menorca. No sé si sería, era desde Palma, Valencia, Palma, y luego Palma, Menorca. Y en ese barco iba una mujer que venía del hospital, porque entonces en Menorca no había hospital grande, sino que estaba en Mallorca. Y mi madre entabló conversación con esta mujer y le explicó a qué iba a Menorca. Pues bueno, tenemos allí a nuestros hijos, están trabajando en el Hotel Calablanca y bueno, nosotros vamos a buscar una pensión para estar allí hasta que encontremos trabajo, encontremos alguna casa. Y esta mujer, Virginia, se llamaba, le dijo, pues yo me he quedado viuda y tengo una habitación en mi casa. Si queréis, os la alquilo. Pues fenomenal, no pusieron duda ninguna. Así que alquilaron esa habitación y mi madre le habló a esta mujer del Evangelio. Y esta mujer se convirtió. Y entonces esta mujer fue tanto el celo y el deseo de que otros conocieran el Evangelio porque su vida había cambiado, pues abrió su casa para que allí se pudiera predicar el Evangelio. Entonces, desde la iglesia de Mahón, que allí es una iglesia de muchos años, de cientos de años, de una de las primeras que se abrieron en España, porque como sabéis, Menorca fue conquistada por los ingleses y entonces los ingleses donde iba llevaban también la palabra de Dios. Entonces, desde Mahón empezaron a llegar, nos mandaban algún predicador o algún misionero y allí en esta casa se predicaba la palabra. Lo que me quiero referir es que cuando se vive ese primer amor y se tiene ese celo por el Señor, nada te para, nada te para. Aquella casa se abrió y mi madre predicó, le hablaba a las vecinas, se convirtió una hermana de esta mujer. Y yo, pues, mi madre me decía que tenía que ir a las reuniones, tenía que ir allí a los cultos. Yo tenía por aquel entonces 15 años tenía, era un crío, pero estaba trabajando, evidentemente, 14 o 15 años, 15 o 16 años tendría. Y entonces, yo cuando iba a las reuniones después del trabajo, pues me llevaba siempre algún amigo, algún compañero. Le decía, ¿te quieres venir? Porque yo, claro, enseguida dije que era evangélico y la gente me conocía en el trabajo como evangélico. Y yo tenía que dar testimonio de tal y me los traía a las reuniones. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes, cuántos compañeros míos pudieron escuchar el Evangelio? Una tarde terminábamos los servicios a las 4 y a las 4:30 pasaba el autobús por el mismo hotel y nos recogía y nos dejaba pues allí casi cerca de una parada y nos dejaba muy cerca de la casa. Y me acuerdo una tarde, el cocinero, el principal, era el jefe de cocina. Bueno, el jefe o el segundo.
y había venido varias veces a las reuniones. Pero esa tarde no pudo coger el autobús y se vino a dedo, porque entonces podías hacer dedo, autostop. Y se vino en autostop y cuando ya estaba la reunión comenzada, a lo mejor nos juntábamos 8, 6, 10 en el salón de la casa, no era muy grande, pero nos acoplábamos. Y cuando yo lo vi entrar, dije, tú eres un hijo de Dios. El celo que le puso, que le ponía, aquello me dejó a mí, digo, hay que ver. Me refiero que cuando el celo del Señor, cuando el gozo del Señor, cuando el deseo de trabajar para el Señor está en nuestras vidas, vemos fruto, vemos frutos. Yo os voy a ser sinceros, creo que no he vivido una vida o un momento tan fructífero en mi vida como aquel. El Señor me utilizó para que muchos jóvenes, compañeros míos, pudieran escuchar el Evangelio. Pero tengo que confesar que desde entonces no he visto tanta eficacia en mi vida. Por eso digo que es muy importante, ¿verdad? Muy importante tener ese primer amor, volver a ese primer amor. Pero eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. La vida cristiana se compone de muchos comienzos. A veces pensamos que se terminan las cosas, pero no, la vida cristiana se compone de muchos comienzos. Se compone de días de consagración, donde dedicamos tiempo a consagrar nuestra vida, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta de que algo hemos perdido, que algo hemos dejado en el camino y que lo necesitamos recuperar. Y entonces decidimos consagrar nuestra vida al Señor, porque hemos vivido tiempos de derrota y queremos volver a estar cerca del Señor. Días de dedicación, días donde la oración toma un papel muy importante en mi vida y también dentro de la congregación. Días donde hemos dicho, vamos a hacer tiempo de oración, vamos a venir a las 7 de la mañana. Yo me acuerdo que en la otra iglesia sí lo hicimos algunas veces. Vamos a venir a las 7 de la mañana y a orar. Y nos levantábamos y antes de irnos a trabajar estábamos allí y estábamos orando una hora. Son tiempos especiales de dedicación y de oración. Días grandes de expectativas, lo necesitamos también, necesitamos expectativas para sentirnos útiles y para ver que podemos hacer grandes cosas para el Señor. ¿Recordáis el 100 aniversario? ¿A que no se os ha olvidado? ¿Recordáis cuando estábamos preparando? Estuvimos más de un año preparando y haciendo cosas y hablando con las autoridades y cómo lo íbamos a hacer. Todo lo hicimos para dar testimonio del Evangelio, no lo hicimos para nosotros. Necesitamos esos días de grandes expectativas. Por eso necesitamos visión, que el Señor nos dé esa visión para saber qué es lo que tenemos que hacer. Un avivamiento para la comunión los unos con los otros. Como decía al principio, el COVID nos ha robado esa comunión presencial. Nos la ha robado y tenemos que recuperarla rápidamente, lo más pronto posible. Tenemos que hacer que nuestros cultos de oración sean presenciales, que nuestras reuniones, al igual que hoy o el domingo por la tarde o cuando lo deseemos, podamos reunirnos, tanto para escuchar la palabra de Dios, tanto para orar como también para tener alguna comida juntos, ¿verdad? Eso también es muy importante. Y eso lo trae el tener un avivamiento. Dice en el Salmo 85 que hemos leído, y seguimos en la segunda parte del versículo, para que tu pueblo, nuestro andar con Dios no es individual, ¿verdad? No es individual y no es aislado. Para que tu pueblo, dice aquí, no está diciendo el salmista para mí, sino para que tu pueblo. Recordar el día de Pentecostés, ese versículo que hemos leído, ¿verdad? Estaban unánimes, estaban juntos. Nosotros tenemos que permanecer juntos, ¿verdad? Para que Dios traiga bendiciones sobre nuestras vidas. Nos necesitamos los unos a los otros y ese necesitar los unos a los otros es compartir, ¿verdad?
Qué bueno que en esta iglesia, gracias al Señor, nos sentimos muy unidos los unos a los otros y podemos compartir los unos con los otros, y en el momento que sentimos que algún hermano tiene necesidad, estamos ahí, a través del WhatsApp. Esto es una cosa algo extraordinaria, que al instante sabemos ya cómo está el hermano y cómo podemos ayudarle o qué tenemos que hacer, ¿verdad? Tenemos que estar ahí, compartir los unos con los otros. Y un avivamiento es restaurar el gozo cristiano. El gozo cristiano. Tenemos que ser hombres y mujeres llenas de gozo, porque eso es lo que refleja al mundo que hay algo especial en nuestras vidas. Que hay algo especial en nuestras vidas. Yo esta mañana, cuando Paco lo he visto el gozo del Señor en sus ojos y en su expresión, ¿verdad? El gozo del Señor se ha de ver en nuestras vidas ahí fuera, para que la gente pueda preguntar: ¿qué es lo que tienes que yo no tengo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tienes? Pero es triste ver a tantos cristianos derrotados. Hay muchos cristianos derrotados, muchos. Hay muchos cristianos desalentados. Hay muchos cristianos descarriados. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza, como decía Nehemías. Nehemías, el profeta Nehemías, tuvo en su tiempo y con la ayuda del rey, tuvo un gran avivamiento para el pueblo de Israel. Un gran avivamiento. Cómo restauró las murallas, cómo hizo que el pueblo se sintiese otra vez útil delante del Señor, cómo hizo que el pueblo volviese a las Escrituras, cómo hizo tantas cosas para la gloria de Dios. Y una de las cosas más maravillosas que dice en el capítulo 8, versículo 10, dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hermanos, tenemos que gozarnos en el Señor. Tenemos que gozarnos. Tenemos muchos motivos para gozarnos. Tenemos muchos. Porque el Señor nos bendice, nos cuida, nos ayuda, nos provee, nos prospera. ¿Qué queremos más? Podemos estar juntos, podemos alabarle juntos. El gozo del Señor ha de estar en nuestra vida, y eso es ejemplo de un gran avivamiento. A veces tenemos la necesidad de sentir más de Dios en nuestra vida, un llamado al avivamiento personal. Y el avivamiento no es fácil, hermanos, no es fácil. Yo no he vivido un avivamiento así a lo grande, pero sí sé que cuando amas al Señor y deseas trabajar en su obra y serle útil, no es fácil. Por eso dice el salmista que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. No es fácil. Hay que sembrar con lágrimas. Hay que sembrar con esfuerzo. Las cosas no vienen automáticamente. Pero, ¿qué dice después? Con regocijo segarán. Con regocijo segarán. Qué bueno cuando hemos estado orando por alguna persona, ¿verdad? Por algún ser querido, por algún amigo, por alguna familia, por algún vecino, y hemos visto que el Señor ha obrado en su vida. Nos ha tirado tiempo orando por ellos, ¿verdad? Y con lágrimas en nuestros ojos. Pero después nos hemos alegrado y regocijado en ver que aquella persona ha dado testimonio de Jesucristo. El avivamiento encuentra al pueblo de Dios centrado en Jesús, y eso da como resultado el gozo. Cuando nuestras vidas se encuentran centradas en Jesús, no cabe duda de que hay gozo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no hay mayor gozo para un creyente que predicar la palabra. No hay mayor gozo para un creyente que testificar de Cristo. ¿Cuántas veces has hablado a alguna persona y cuando ya te has dado la media vuelta y te has ido a tu casa o donde sea,
Has ido con el corazón lleno de alegría y de gozo. ¿Sabes por qué? Porque has dado testimonio de Cristo. Cuando damos testimonio del Evangelio, no sé qué nos pasa, pero sentimos un gran gozo en nuestros corazones. Por eso, el gozo, nuestro gozo, se centra en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque predicando la palabra de Cristo y hablando de sus enseñanzas, pues esto nos trae gozo. Sus enseñanzas, que son las que todos conocemos, ¿verdad? Y para aquellos que nos ven y no las conocen, la mayor enseñanza que tienes que conocer, la gran verdad que tienes que conocer, es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso le costó morir en una cruz, dar su vida a favor tuyo, para que tú puedas tener la vida eterna. Busca a Dios. Busca a Dios si quieres tener vida eterna y arrepiéntete de tus pecados y tendrás esa vida eterna y esa comunión con Dios. Ese es el gozo que tenemos los cristianos, el ver personas que vuelven a Cristo. El avivamiento produce ganadores de almas. Produce ganadores de almas. Vamos a buscar Hechos, capítulo 2, 36 al 41. Y dice así, es Pedro predicando a la gran multitud de judíos y de otras nacionalidades que había allí en ese tiempo. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba, y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Wow! ¡Qué avivamiento!, ¿verdad? Y qué cosecha más extraordinaria. 3.000 personas se convirtieron a Cristo a través de la palabra de Pedro, ¿verdad? Anunciando el Evangelio de salvación. 3.000 personas. Qué impresionante, ¿verdad? Sería aquello. Hay una pregunta que Jehová Dios le hizo a Isaías. En Isaías 6, versículo 8, le dice, ¿a quién enviaremos? Y él responde, envíame a mí. Envíame a mí. Pues esta pregunta que Dios le hizo a Isaías sigue siendo vigente también hoy. ¿A quién enviaremos? En ti y en mí está la respuesta. Si quieres ir, díselo, porque sigue vigente esa respuesta. Isaías 6, versículo 8. El avivamiento es obra del Espíritu Santo, no del hombre. Nosotros podemos orar y estar preparados, pedir que el Señor abra las ventanas de los cielos y envíe al Espíritu Santo de lo alto y que derrame sobre nosotros su bendición y su ayuda. Y como decía Habacuc allá al pueblo de Israel, y son palabras también para nosotros, Habacuc 3, versículo 2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí,
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En medio de los tiempos. Y este es el tiempo que nos toca a nosotros de darla a conocer. Este es el tiempo. Que el Señor nos ayude a pensar y actuar, pero sobre todo, antes de tomar alguna decisión, lo hagamos siendo hombres y mujeres de oración. Y el Espíritu Santo derramará sobre nosotros esa sabiduría y ese poder. Me regalaron este libro, El gozo inefable, del doctor Martin Lloyd-Jones, y dice en un capítulo que tiene dedicado al avivamiento, he subrayado aquí un párrafo para poder leerlo. Dice: el avivamiento solo puede suceder a un hombre que tiene vida, porque supone una revivificación, a ver si lo digo bien, una revivificación. La Iglesia ha perdido su poder y vuelve a recibirlo. Quien lo otorga en un principio sigue haciéndolo. Eso es avivamiento. Y repito, que Dios ha mantenido a su Iglesia viva y activa a lo largo de los siglos mediante una sucesión de avivamientos. Como dije al principio del libro, para mí no hay nada más urgente e importante que esto. ¿Crees en el avivamiento, amigo mío? ¿Estás orando por él mismo? ¿En qué confías? ¿En el poder organizador de la Iglesia? ¿O estás confiando en el poder de Dios para derramar su Espíritu sobre nosotros de nuevo y vivificarnos? Pues aquí nos deja estas preguntas, ¿verdad? ¿Estás orando por él mismo? ¿Y en quién confías? ¿En nuestra organización o en el poder del Espíritu Santo? Pues somos llamados a confiar en el poder del Espíritu Santo, no cabe duda, y a ser hombres, mujeres de oración y jóvenes de oración, ¿verdad? Sed jóvenes de oración, porque ahí está el secreto de la vida cristiana, depender del Espíritu Santo para que Él os utilice con sabiduría. Pues que el Señor nos bendiga a todos. Amén.